el príncipe dejó embarazada a una esclava, y lo que ocurrió después sorprendió a todos. Lisboa amanecía aún desordenada, como si la tormenta de la madrugada no se hubiera ido del todo. El cielo permanecía opaco, con nubes grises deslizándose sobre los techos de tejas anaranjadas como sombras rezagadas de la noche. El Atlántico, más allá de los muros del puerto, seguía embravecido. Las gaviotas chillaban sobre los mástiles rotos, confundidas entre la espuma y los trapos húmedos colgando de los cordajes. El príncipe Enrique cabalgaba con paso firme sobre el empedrado mojado, el lodo salpicando las patas del caballo y el bajo de su casaca azul marino, empapada en las puntas. Su semblante era el de siempre, concentrado, serio, con los labios apretados y los ojos recorriendo todo sin quedarse en nada. No estaba allí por capricho. Su padre, el rey Juan V, le había encomendado inspeccionar los daños del puerto tras la tormenta que había interrumpido las rutas comerciales. Enrique, el hijo menor, no tenía mayor protagonismo en los asuntos de la corona, pero se le exigía la dignidad del deber. Las velas rasgadas de los navíos mercantes colgaban como piel despedazada. Los almacenes aún goteaban agua de lluvia por los aleros, y los marineros, con la ropa pegada al cuerpo, arrastraban cajas de mercancía húmeda con mal disimulado enojo. La humedad espesa invadía cada rincón. Olía a sal, a algas podridas, a tela mojada. El bullicio era constante, gritos de mandos, pasos veloces, el chillido de ruedas oxidadas empujadas por esclavos bajo órdenes secas. Enrique descendió del caballo en una zona apartada, donde se alzaba el almacén principal, de muros altos y puerta desvencijada. El gobernador del puerto lo esperaba, pero él tardó en acercarse. Caminaba sin prisa, mirando más allá de lo evidente. Una tabla suelta en el muelle, un niño descalzo llevando un cubo. La rapidez con la que los trabajadores bajaban la cabeza al pasar frente a los oficiales. Entre los grupos dispersos, las criadas del gobernador intentaban poner orden en una cocina improvisada a la sombra de un cobertizo de madera. Los fogones de hierro estaban encendidos sobre ladrillos húmedos, y calderos humeaban con sopas ralas. Una de ellas, distinta de las demás, se movía con rapidez y precisión. Llevaba un vestido sencillo, gris pardo, el cabello cubierto por un lienzo oscuro atado a la nuca. No hablaba, pero sus gestos eran firmes. Enrique no la notó de inmediato. Una voz alzó una orden desde el otro extremo del muelle. Un grupo de soldados empujaba con rudeza a los esclavos que estorbaban un paso entre las pilas de mercancía dañada. Los gritos se alzaron con brusquedad y los cuerpos comenzaron a agitarse, apiñándose en una estrecha calleja de madera entre dos almacenes. En medio del empujón, una caja enorme, pesada, mal asegurada, cayó desde la carreta, rodó unos metros y fue a golpear el lomo de un caballo que tiraba de un carro de barriles. El animal relinchó, se encabritó y se desbocó con furia. La estampida fue instantánea. Enrique giró justo a tiempo para ver el caballo arremeter en dirección al grupo de criados, su montura lanzada al caos. Un segundo después, el animal, perdido en pánico, golpeó la carreta vecina y lanzó astillas por el aire. El príncipe apenas alcanzó a saltar a un lado antes de que la confusión lo tragara. Alguien gritó su nombre. Otro soldado intentó alcanzarlo, pero una luz de cuerpos y trastos lo separó del resto. Enrique cayó sobre el lodo con un golpe sordo, el aire escapando de sus pulmones en una exhalación forzada. No supo cuánto tiempo quedó en el suelo. Solo percibió un par de manos firmes sujetándolo por los hombros, levantándolo con una rapidez instintiva que no era torpe, sino urgente. El barro le cubría las mangas, la casaca estaba rasgada en la espalda,
y una punzada en la pierna le indicó que algo se había torcido. Alzó la vista. Ella estaba allí, la misma criada de la cocina. No le dijo nada, no necesitó hacerlo. Sus ojos eran oscuros, casi negros, pero no eran duros, eran conscientes, como si entendieran perfectamente lo que ocurría, no solo allí en ese momento, sino más allá. Su expresión no era la de una sierva en pánico, sino la de alguien que vivía en estado de alerta constante. Su aliento era suave, contenía un aroma a humo y a humedad, y sus manos, que apenas lo tocaron, estaban tibias. Enrique se apoyó brevemente en ella, lo justo para recuperar el equilibrio. Y entonces, como si su presencia hubiera sido un accidente, ella se alejó. Desapareció entre las sombras de la multitud, mezclándose de nuevo con las demás figuras sin rostro que cargaban ollas, sogas, redes. Enrique permaneció de pie unos segundos, inmóvil, sin entender exactamente por qué su respiración se había vuelto tan superficial, por qué no podía sacarse de la mente la imagen de esos ojos. No eran ojos comunes. Había en ellos una vida densa, callada, como un río profundo que nadie había explorado. Y por alguna razón que no supo explicar, sintió que acababa de cruzar un umbral sin retorno. No preguntó su nombre. No lo necesitaba. La imagen de su rostro se había clavado con una nitidez punzante en su memoria. Más que los planos del puerto, más que los nombres de los capitanes. Era como si algo dentro de él, una fibra callada que siempre había obedecido, se hubiera tensado por primera vez. La inspección fue breve después de eso. Enrique apenas atendió a los informes del gobernador. Aceptó las disculpas del caos con un movimiento de cabeza y rehusó la escolta de regreso. No quería compañía. El caballo fue llevado a paso lento hasta el palacio por uno de los criados. Él prefirió caminar, arrastrando la pierna adolorida, con la chaqueta rota y la espalda empapada. Sentía el barro secarse entre los dedos. El olor del puerto se había pegado a su ropa. La ciudad no había despertado del todo. Las iglesias tocaban las campanas en un ritmo lento, y el sol asomaba apenas entre los toldos colgantes. En los balcones altos, las damas abrían las contraventanas con manos cubiertas por encajes. Lisboa lucía su mejor rostro, incluso después de la tormenta. Pero Enrique no la miraba. Su mente seguía atrapada en aquella fracción de segundo en que había sentido algo desconocido y peligroso. No debería volver a verla. Era una criada, una esclava al servicio temporal del gobernador. No sabía su nombre ni su origen, pero sí sabía que esos ojos no se le iban a borrar con el tiempo, porque lo habían mirado sin miedo. Lo habían visto no como príncipe, sino como hombre. Cuando entró al ala norte del palacio esa noche, aún con las botas cubiertas de barro seco y la tela endurecida por la sal, su mayordomo se acercó con paso medido y voz grave, como acostumbraba. Enrique no prestó atención al protocolo, deseando solo quitarse la ropa y olvidar el día. Pero entonces, antes de que pudiera subir las escaleras, el mayordomo pronunció una frase que le heló el pecho. La criada recién transferida a la cocina del ala norte, por órdenes del gobernador, era la misma joven que él había visto esa mañana en el puerto. Durante los días siguientes, la corte retomó su ritmo habitual con una lentitud ceremoniosa, como si Lisboa hubiese decidido ignorar los vestigios de la tormenta en favor de su acostumbrada fachada de orden. Sin embargo, debajo de los pasos meticulosos sobre los pisos encerados y los susurros contenidos en los corredores de mármol, el incidente en el puerto aún flotaba, sutil, como el olor a sal que tardaba en desaparecer de las telas. Las conversaciones sobre lo ocurrido tomaban forma entre pausas de té,
y abanicos que se cerraban con intención. Se hablaba de la confusión, del caballo desbocado, de los daños menores. Nadie mencionaba al príncipe con tono de reproche, pero sí con una curiosidad disfrazada de preocupación. Enrique lo sabía. Por eso evitaba las cenas, los paseos ceremoniales, las visitas formales. Cualquier excusa era válida para alejarse del juicio silencioso que latía en cada rincón del ala principal. Su refugio era la biblioteca del ala norte. Ubicada en un extremo del palacio, pasada una galería de columnas con vistas al jardín interior, la biblioteca era un lugar poco frecuentado por los cortesanos, demasiado interesados en las tertulias del ala este o en los bailes organizados en los salones dorados. El silencio allí era real. Las estanterías altas albergaban libros encuadernados en cuero y tratados en latín que solo él leía con verdadero interés. Las ventanas se mantenían entreabiertas, dejando entrar el aroma a tierra mojada del jardín y el canto de los pájaros que no entendían de protocolos. Fue allí donde volvió a verla. Enrique hojeaba un volumen de tratados marítimos cuando escuchó pasos suaves acercarse. Levantó la vista, por costumbre más que por expectativa, y entonces la reconoció. Ella caminaba con la misma discreción silenciosa que había notado en el puerto, pero sin el caos como fondo. Llevaba una bandeja de plata con una jarra de agua fresca y un cuenco con frutas. Su vestido gris pardo estaba limpio, ajustado con sobriedad a su figura, y su cabello cubierto con el mismo lienzo oscuro amarrado con firmeza. No lo vio de inmediato. Caminaba siguiendo la línea de las losetas del piso, con la cabeza ligeramente inclinada. Fue al pasar justo frente a su mesa cuando vaciló un segundo. No fue un tropezón ni un error. Solo un mínimo cambio de ritmo, como si su cuerpo hubiese reconocido la presencia antes que su mirada. Enrique contuvo el aire, sin saber por qué. Entonces ella alzó los ojos. Fue un instante apenas. Lo miró. No largamente, no con desafío, solo con la certeza de saber quién era. Sin sorpresa, sin temor. Luego bajó la vista y continuó, con el mismo paso medido, hasta dejar la bandeja sobre la mesa asignada a los escribanos. Enrique no volvió a concentrarse ese día. Por la tarde, en un gesto que sabía innecesario, llamó al mayordomo del ala norte y pidió agua. No era algo que hiciera con frecuencia, usualmente se servía por sí mismo, pero esta vez no quería el agua. Quería saber si ella acudiría, y acudió. Con pasos contenidos, volvió a entrar a la biblioteca con una bandeja nueva, esta vez más sencilla. Enrique no fingió indiferencia. La miró. Ella, en cambio, dejó la jarra con cuidado sobre la mesa y estuvo a punto de girarse para salir sin una palabra. Fue entonces cuando él lo hizo. Una simple inclinación de cabeza, apenas perceptible. No más de lo que se haría ante un noble de rango inferior, pero lo suficiente para que ella lo notara. Amara se detuvo un segundo, los dedos aún sobre el asa de la bandeja. No preguntó nada. No se mostró confundida, solo lo observó en silencio, y luego asintió, muy levemente, antes de retirarse. Algo invisible se rompió en ese instante. Una costura vieja, tejida a fuerza de costumbre y obediencia. Enrique lo supo por la forma en que su pecho se apretó al verla salir, como si la luz que acababa de entrar hubiera vuelto a apagarse. Después de eso, los días comenzaron a llenarse de señales pequeñas. A veces era una flor, recién cortada del jardín, dejada junto a un libro que él había dejado abierto. No había ninguna razón para que estuviera ahí. Nadie más que ella habría podido colocarla. En otras ocasiones, un pañuelo doblado cuidadosamente aparecía sobre el respaldo de su silla. Enrique fingía no notarlo al principio, pero luego
sin poder evitarlo, comenzaba a buscar esas pequeñas ofrendas silenciosas. Una tarde lluviosa, al regresar de sus clases de esgrima, encontró que su bandeja del almuerzo había sido cambiada. La habitual sopa espesa y tibia había sido reemplazada por un estofado más fresco, acompañado de pan aún caliente. No había nota, ni firma, solo el sabor y la certeza de que alguien lo conocía más de lo que él se conocía a sí mismo. No hablaban, no se tocaban, pero algo crecía entre los dos, algo que no necesitaba palabras para existir. Enrique comenzaba a esperarla, a reconocer sus pasos, a distinguir el sonido de su andar del de las otras sirvientas. Y Amara, aunque nunca lo admitiría, también. Una noche, más tarde de lo habitual, Enrique cerró un libro antiguo y se levantó para retirarse a sus aposentos. La biblioteca estaba en penumbra, iluminada apenas por una lámpara de aceite y las brasas moribundas de la chimenea. Mientras cruzaba el pasillo que conducía a la galería, una voz seca y cortante le llegó desde la escalera que descendía hacia las cocinas. Se detuvo. No era un tono alto, pero sí firme. Una reprimenda. La voz de una mujer mayor reprendía a alguien con firmeza. Enrique se acercó, sin ser visto, y se asomó por la baranda de piedra. Desde allí, pudo ver parte del corredor de servicio. Amara estaba de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Su cabeza estaba agachada, pero su postura no era sumisa. Frente a ella, una mujer con delantal blanco le hablaba en voz baja, pero con una severidad tensa. La razón era sencilla, y se la oyó con claridad. Amara había entregado pan fresco, pan destinado a los oficiales, a un niño enfermo, hijo de un esclavo que trabajaba en las cocinas desde hacía meses. El niño había sido visto comiéndolo en el patio trasero, acurrucado contra el muro, lejos de la vista de todos. Pero alguien lo vio. Y alguien habló. El castigo no fue físico, fue verbal. Amara fue advertida y se le ordenó no repetir la acción bajo amenaza de ser retirada del ala norte y enviada de regreso al servicio general del puerto. Enrique apretó los puños, los nudillos blancos por la tensión. No había forma de intervenir sin desatar sospechas. No podía bajar esas escaleras y tomar su defensa. No podía, pero lo deseaba con una urgencia que lo desconcertó. La reprimenda terminó. Amara se giró, caminó por el pasillo y desapareció entre las sombras del pasillo de servicio. Enrique se quedó ahí, mirando el sitio vacío donde había estado. La sensación que lo envolvía era nueva. No era simple disgusto, era rabia, una impotencia que le trepaba por la garganta. Había aceptado muchas cosas en su vida sin cuestionarlas. Las reglas de la corte, las decisiones de su familia, la jerarquía férrea que mantenía todo en orden. Pero en ese instante, por primera vez, lo sintió con claridad. Aquello no estaba bien. Al día siguiente, apenas salido el sol, Enrique llamó a su mayordomo con una sola instrucción: que la joven del servicio de cocina llamada Amara fuera asignada, a partir de ese momento, como sirvienta directa de su estancia personal, bajo su protección. La decisión de Enrique no tardó en agitar las aguas tranquilas del ala norte. No hubo protestas abiertas ni señalamientos directos, pero los signos eran evidentes. Los criados más antiguos murmuraban apenas él se alejaba, con palabras en voz baja y miradas significativas. Otros, más prudentes, simplemente se apartaban cuando ella pasaba, como si el aire que rodeaba a Amara hubiera cambiado de temperatura. Nadie se atrevía a confrontarlo, por supuesto. Era el hijo del rey, aunque fuera el menor. Su autoridad, aunque discreta,
seguía siendo incuestionable. Pero el silencio era un idioma común en los corredores del palacio, y ahora hablaba más fuerte que nunca. La justificación oficial fue simple. La carga de trabajo del príncipe había aumentado tras su designación en asuntos portuarios, y requería de una sirvienta de asistencia directa para tareas menores. El mayordomo lo comunicó con eficiencia, y nadie se atrevió a pedir explicaciones. Pero todos entendieron lo que no se dijo. No era práctica, no era necesidad, era ella. Amara, al recibir la instrucción, no mostró sorpresa. Asintió en silencio, recogió sus escasas pertenencias y fue conducida al ala norte sin hacer preguntas. Su nuevo espacio era una pequeña habitación contigua a los aposentos del príncipe, más cómoda que las estancias compartidas del nivel inferior, pero igual de austera. Tenía una cama individual, una silla, una mesa pequeña y una tinaja para el agua. Las paredes, lisas, filtraban apenas el rumor de los corredores. No expresó rechazo. Tampoco gratitud. Su postura permanecía firme, la barbilla alzada, los ojos sin vacilar. Sabía perfectamente lo que se murmuraba cuando una criada joven era asignada al servicio exclusivo de un príncipe. Sabía lo que esperaban ver, lo que algunos deseaban confirmar. Pero Enrique no cruzó ninguna línea. No la tocó. No le pidió que lo sirviera más allá de lo que dictaba la etiqueta. No exigió confesiones, ni compañía, ni obediencia ciega. Y eso, precisamente, era lo que más la descolocaba. Enrique, por su parte, encontraba en su presencia una calma extraña, incómoda por momentos, pero imposible de rechazar. Era como una melodía suave que no lograba apartar de su pensamiento. No buscaba excusas para verla, las tenía. Le pedía que acercara libros de las estanterías altas de la biblioteca, que ordenara documentos personales, que preparara su infusión nocturna con hierbas que él mismo elegía en el jardín. Amara aprendió rápidamente su rutina. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, era sobre temas inofensivos: el clima, los jardines, los libros que él leía. Nunca sobre el pasado, nunca sobre la diferencia insalvable entre ellos. Sin embargo, los silencios comenzaron a llenarse de una densidad que ninguno de los dos mencionaba. No eran silencios vacíos. Eran pausas cargadas, momentos en que las palabras no alcanzaban, en que las miradas sostenidas decían más de lo que se permitían escuchar. Una tarde, el cielo se cerró con violencia. Lluvia intensa golpeó las ventanas del ala norte, y los corredores se llenaron de pasos apresurados. Enrique regresaba de una reunión menor con el canciller del rey cuando la vio entrar a su estancia. Amara sostenía en las manos un cuenco con infusión caliente. Su vestido gris estaba empapado desde los hombros hasta el dobladillo, pegado a su cuerpo como una segunda piel. Goteaba. Su cabello, aunque aún cubierto, dejaba escapar hilos mojados sobre su cuello. Enrique se levantó al instante y le tendió su capa sin decir nada. Ella se detuvo, y por un momento no supo si aceptarla. Su mirada lo buscó, no para pedir permiso, sino como si necesitara asegurarse de que él era consciente del gesto. Lo era. Enrique dio un paso más. Alzó la capa y la depositó con suavidad sobre sus hombros, sin tocar su piel. Pero al ajustarla, sus dedos rozaron los de ella. Fue apenas un contacto, pero los dos lo sintieron. Amara respiró hondo, como si algo invisible la hubiese cruzado por dentro. Enrique, en cambio, se quedó quieto. En sus ojos había una mezcla de deseo contenido y respeto absoluto. No dijo nada. No se movió. Solo la observó mientras ella, con manos temblorosas,
se cubría con la tela empapada del calor de su cuerpo. No hablaron de eso nunca. Esa noche, cuando una nueva tormenta azotó Lisboa, los pasillos del palacio vibraron con el estallido de los truenos. Una falla en los corredores de velas dejó al ala norte a oscuras. Los criados corrieron con candiles, intentando restaurar la iluminación, pero algunas habitaciones quedaron cerradas con los pestillos trabados por la humedad. Enrique había permanecido en la biblioteca, revisando mapas antiguos. Amara, por su parte, había entrado para retirar los libros usados y dejar la infusión de la noche. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, ninguno lo notó de inmediato. Fue el sonido del picaporte inmóvil lo que les reveló que estaban encerrados. Las sombras cubrían los estantes. Solo una lámpara de aceite, olvidada en el alféizar, lanzaba un resplandor débil sobre los lomos de los libros. Afuera, la lluvia golpeaba con violencia las cristaleras. Enrique intentó abrir la puerta, sin éxito. Golpeó, pero nadie respondió. Los criados estaban ocupados apagando filtraciones. Tal vez no regresarían hasta la madrugada. Ella no dijo nada. Se sentó en la silla más cercana, con la espalda recta y la mirada baja. Él, después de unos segundos, hizo lo mismo. Pasaron minutos sin hablar, hasta que, sin proponérselo, Enrique murmuró que la corte era una prisión, que cada decisión estaba medida, que cada gesto tenía un precio. Su voz no tenía rabia, pero sí un cansancio antiguo. Amara alzó la mirada. Le dijo, con voz suave, que ella tampoco pertenecía a ningún lugar, que había aprendido a obedecer sin pensar, porque pensar dolía, que su libertad se había ido sin que se diera cuenta, y que solo recordaba lo que era cuando respiraba sin miedo. Sus palabras no eran quejas, eran verdades desnudas, lanzadas al aire como si no esperara que alguien las recogiera. Enrique la escuchó sin moverse. Hubo un silencio largo. Luego, él dijo que se sentía extraño con ella cerca. No por incomodidad, sino porque con ella podía ser otro. O tal vez, por fin él mismo. Y que eso, en su mundo, era un peligro. Ella bajó la vista. No volvieron a hablar. La vela se extinguió. El murmullo de la tormenta los envolvió. A la mañana siguiente, cuando los criados lograron abrir la puerta de la biblioteca, Enrique ya no estaba allí. Tampoco Amara. Cada uno había regresado a su rutina sin decir una palabra sobre el encierro. Pero algo había cambiado. Esa misma mañana, cuando Enrique se preparaba para salir hacia el jardín, un funcionario de la corte lo abordó con tono formal. Traía un comunicado directo del Consejo Real. Habían decidido reubicar a todos los sirvientes innecesarios fuera del palacio. Y Amara estaba entre ellos. Enrique no lo pensó dos veces. Apenas el funcionario del consejo terminó de pronunciar el mensaje, el príncipe giró sobre sus talones y se dirigió con paso firme a sus aposentos, sin dar explicación alguna. El corredor se quedó en silencio tras él, como si su decisión hubiese dejado una estela de aire más denso. Cerró la puerta tras de sí, se quitó los guantes con movimientos tensos y sin quitarse siquiera la capa, se dirigió al escritorio donde guardaba los documentos oficiales y las normas internas del palacio. Sabía que existía una cláusula. No era frecuente, ni fácil de usar, pero estaba allí. Un artículo dentro del protocolo doméstico que permitía a un miembro de la familia real solicitar la clasificación de un sirviente como personal de confianza, siempre y cuando justificara la necesidad con argumentos razonables ante la autoridad administrativa. Enrique redactó la solicitud de su puño y letra, con trazos elegantes y firmes, sin una sola corrección. El pretexto: requería una persona de asistencia constante para el manejo de sus correspondencias privadas,
lectura de documentos nocturnos y organización de objetos personales en el ala norte. Lo firmó con su nombre completo y su sello personal. Luego llamó al mayordomo y le entregó el documento en mano, con instrucciones claras. Que se hiciera llegar de inmediato al escribano principal del consejo. El hombre parpadeó, comprendiendo más de lo que se atrevía a decir, pero no hizo preguntas. Enrique se quedó solo. La determinación le latía en el pecho como una campanada insistente. No pensaba en las consecuencias. No le importaba lo que dijera su hermano, ni los murmullos que se multiplicarían como ecos bajo los techos del palacio. Solo podía pensar en una cosa: Amara empacando en silencio, desapareciendo de su vista, desdibujándose como si nunca hubiera existido. No lo permitiría. La buscó él mismo. La encontró en el nivel inferior, junto a una de las habitaciones del ala de servicio, metiendo un par de objetos en una bolsa de tela deshilada. Estaba sola. No había llorado, pero su expresión era opaca, como si ya hubiese aceptado lo inevitable. Enrique se quedó en la puerta por un momento, sin hablar. Ella lo notó, pero no giró del todo. Solo se volvió apenas, como si no esperara que él se quedara mucho tiempo. Él dio un paso al frente, le informó con voz contenida que no sería reubicada, que había firmado su reclasificación como sirvienta personal, que se quedaría. Amara dejó caer la prenda que sostenía. Lo miró. No hubo sonrisas, ni alivio inmediato. Solo una mezcla punzante en sus ojos, algo entre gratitud y miedo. El tipo de miedo que no grita, que se instala profundo en el cuerpo y que dice, sin palabras, que nada de esto es seguro. Él lo entendió al instante, y no supo qué decir, porque tenía razón, nada lo era. Ella no dijo gracias, solo asintió. Esa noche llovió. Llovió con una suavidad persistente, como si el cielo murmurara en lugar de gritar. El jardín interior, cerrado por columnas y cubierto de senderos de grava húmeda, permanecía desierto. Enrique salió sin capa, solo con una chaqueta ligera sobre los hombros. No buscaba nada en particular, pero sus pasos lo llevaron hacia ahí, donde el olor de la tierra mojada se mezclaba con las flores que comenzaban a abrirse pese al agua. La vio desde lejos. Amara caminaba descalza sobre la piedra fría, con la falda recogida apenas por encima de los tobillos. Recogía flores que habían caído al suelo. No las llevaba consigo, solo las tomaba, las miraba brevemente, y luego las dejaba de nuevo, como si no fueran suyas. Enrique se acercó sin hacer ruido. Ella no se sobresaltó. Solo lo miró cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su respiración. En su mano tenía una flor blanca, mojada, con los bordes empezando a oscurecer. Él no dijo nada. Extendió la mano con lentitud y ella le entregó la flor. Enrique la tomó y con movimientos pausados la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al pecho. La lluvia les empapaba el cabello, la ropa, las pestañas. A ninguno le importó. La mirada que compartieron en ese instante no tenía lugar en los corredores de la corte. No tenía nombre, ni título. Solo era una confesión muda, un reconocimiento de lo inevitable. Enrique alzó una mano y, sin pensar, acarició con el dorso la mejilla húmeda de Amara. Fue un roce tan ligero que casi no se sintió, pero ella cerró los ojos. No hubo palabras. No hubo promesas. Pero el mundo, en ese instante, cambió. Los días siguientes fueron distintos. No de forma visible, pero sí en lo invisible. Cada gesto tenía un peso. Cada silencio era más prolongado. Cada encuentro casual, más tenso. Amara seguía cumpliendo sus tareas con la misma precisión discreta.
pero ahora había momentos en los que sus manos temblaban apenas al servir el té. Enrique intentaba disimular su atención, pero ya no podía evitar buscarla con la mirada al entrar en una habitación. Aparecían detalles nuevos, una taza de porcelana servida antes de que él la pidiera, un libro que ella dejaba, sabiendo que él lo buscaría, una carta que él escribía y dejaba a medias, solo para encontrarla doblada y colocada sobre su escritorio, sin nota alguna. No hablaban de eso, no hacían preguntas, pero entre ellos se había tejido algo que los envolvía con una intensidad sofocante. Enrique comenzó a soñar con ella. No eran sueños turbios ni idealizados, eran momentos nítidos, ella de pie junto a la ventana, ella tocando el agua con la punta de los dedos, ella mirándolo sin barreras. Al despertar, se quedaba con una sensación punzante en el pecho, como si la hubiera perdido por segunda vez. Amara, en cambio, comenzó a vivir con un temor sordo, no hacia él, sino hacia lo que podía pasar. La corte no era un lugar donde el amor pudiera esconderse por mucho tiempo. Las miradas ya se alargaban más de lo debido. Las criadas empezaban a guardar silencio al verla. Sabía lo que venía después. Había visto antes cómo terminaban las historias como la suya. Y aunque no quería detener lo que sentía, también sabía que no era libre para decidirlo. Una mañana, mientras Enrique leía en su escritorio, su mayordomo entró en la habitación con el rostro pálido. Traía en la mano un sobre sellado. Enrique lo tomó con desconfianza. El papel era grueso, de buena calidad. El sello, anónimo. Lo abrió. La nota no tenía firma. Solo una frase cuidadosamente escrita, con una caligrafía elegante y medida. El príncipe mantiene una relación impropia con una esclava. Enrique levantó la vista. El corazón le latía con un golpe seco, como si alguien hubiese tocado una campana dentro de su pecho. Y supo que alguien había decidido intervenir. La tensión en el palacio se convirtió en una bruma espesa, flotando en los pasillos como una niebla invisible que ninguno de los criados podía nombrar, pero todos sentían en la piel. Enrique lo notó desde el primer momento. No fue por las miradas, esas nunca llegaban a tocarlo, sino por los silencios, por la manera en que los corredores, antes tan ágiles con pasos apurados y murmullos discretos, ahora se detenían al sentir su presencia, por el modo en que las puertas permanecían apenas entornadas cuando él pasaba, como si resguardaran conversaciones a medias, por cómo su hermano mayor lo mandó llamar al despacho privado, sin previo aviso y sin intermediarios. El encuentro fue breve, cortés, sin escándalo. Afonso lo recibió de pie, junto al ventanal que daba hacia el claustro central. Su rostro, siempre sereno, tenía una rigidez tensa esa mañana. No mencionó nombres, no hizo preguntas. Solo habló de rumores, de la imagen de la familia, de la fragilidad de la línea sucesoria. Le recordó que el palacio tenía ojos en cada rincón, que la reina madre estaba inquieta, que las palabras, incluso las escritas sin firma, llevaban consecuencias. Y que había cosas que un príncipe podía desear, pero nunca reclamar. Enrique lo escuchó en silencio, sin asentir ni replicar. Salió del despacho con los hombros rectos y el rostro inexpresivo, pero dentro de él algo temblaba. Sabía que no era solo su nombre lo que estaba en juego. Sabía que si las sospechas continuaban creciendo, si el escándalo tomaba cuerpo, no sería él quien cargaría con el peso más duro. Sería ella, Amara. Una mujer sin nombre propio, sin defensores, sin margen para errores. Si la corte decidía volverla culpable, no habría argumento posible para protegerla. Esa misma tarde, dio la orden. Reducir sus tareas. Limitar sus apariciones en el ala norte.
no asignarla más a la biblioteca. Lo dijo con voz firme, sin emoción, como si fuera una decisión lógica, desprovista de afecto. El mayordomo bajó la cabeza, sin hacer preguntas. Amara lo supo de inmediato. No hubo explicaciones. Simplemente dejó de ser convocada a las estancias privadas. Ya no llevaba la infusión nocturna. No le pedían libros. No se le asignaban recados personales. Sus nuevas tareas eran impersonales, mecánicas. Recoger la correspondencia, ordenar ropa de cama, limpiar lámparas sin uso. Nada que la acercara a él. Los silencios se volvieron fríos. Enrique evitaba su mirada cuando cruzaban el mismo pasillo. No se detenía. No pronunciaba su nombre. No dejaba rastro de que alguna vez ella había significado algo más que una figura funcional en su vida. Amara no preguntó por qué, no reclamó, solo aceptó. Y eso, más que cualquier palabra, fue lo que le dolió. Las noches volvieron a ser largas, las paredes de piedra más frías, los días se arrastraban sin propósito. El eco de los pasos en los pasillos le parecía más hueco que nunca. Su cuerpo, acostumbrado al movimiento constante, empezó a dolerle sin razón. Las manos le temblaban al preparar las jarras de agua. No dormía bien. Pero la herida no estaba en la carne. Era otra. Una herida silenciosa, densa, que dolía con la intensidad de lo no dicho, de lo que no se atrevía a preguntar, porque ya sabía la respuesta, de lo que no se atrevía a nombrar, porque al hacerlo, se volvería más real. Enrique, desde su rincón de aislamiento voluntario, justificaba su decisión con una lógica que no aliviaba nada. Se repetía que lo hacía para protegerla, que mientras se mantuvieran alejados, ella estaría a salvo, que al borrar el rastro de lo que había entre ellos, neutralizaría los rumores. No entendía que al hacerlo también la estaba desprotegiendo, no de los demás, sino de él mismo. Una mañana, al despertar con náuseas que le revolvían el estómago, Amara creyó que era el mal sueño de una noche sin descanso. Pero los mareos se repitieron. Al tercer día, no pudo más. Cruzó los corredores con pasos lentos hasta el ala de enfermería, donde la curandera de la corte recibía a los criados enfermos. El lugar olía a hierbas secas y vinagre. Las paredes estaban cubiertas por estantes con frascos de vidrio, telas dobladas, raíces colgantes. La mujer, de rostro cansado y manos ásperas, la recibió sin gestos amables, pero sin dureza. Le pidió que se sentara en el banco junto a la ventana y comenzó a hacerle preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba con el malestar? Si comía, si sangraba. Amara respondió en voz baja, sin adornos. La curandera palideció apenas, pero no dijo nada. Hizo unas pruebas rápidas, presionó el vientre con manos expertas y luego la miró directamente. Sus ojos no eran fríos, solo sabían lo que estaban viendo. Amara se quedó en silencio. La palabra no fue pronunciada en voz alta, pero ambas la entendieron. Estaba embarazada. No hubo sorpresa. No para ella. Había sentido el cambio en su cuerpo, aunque no se había atrevido a aceptarlo. Había notado la forma en que su piel parecía distinta, más sensible, el modo en que los olores le provocaban náuseas, como su cuerpo se volvía más ajeno. Pero ahora, al oírlo de labios de otra mujer, la realidad cayó como una losa. No tenía duda alguna sobre quién era el padre, y tampoco tenía duda sobre lo que significaría ese niño. No en su vientre, sino en el mundo. Un hijo nacido de una esclava y un príncipe no tenía lugar en la corte. No tendría nombre, ni cuna, ni historia. Solo existiría como una vergüenza silenciada, un secreto maldito. Y ella
Ella no tenía derecho a retenerlo. No tenía voz suficiente para decidir. La curandera le ofreció un paño húmedo. Le pidió que descansara un momento antes de volver a su trabajo. Amara asintió, pero no se movió. Solo permaneció sentada, con las manos sobre el regazo, la vista fija en el suelo. No lloró. Mientras respiraba con esfuerzo, sin atreverse a pensar qué haría, un sonido leve rompió el silencio de la habitación. Un chirrido. La puerta, que había estado apenas entornada, se cerró con suavidad. Alguien que había pasado por el pasillo había escuchado parte de la conversación. Y no todos los silencios eran confiables. Los rumores, en la corte, se desplazaban como sombras al amanecer, suaves, persistentes y siempre más veloces que la verdad. No pasó ni una semana desde el incidente en la enfermería, cuando los susurros comenzaron a tomar forma más concreta. Nadie mencionaba nombres, pero las miradas se dirigían con exactitud. Los pasillos recobraron ese pulso agitado y contenido que solo surgía cuando algo inconveniente amenazaba la aparente armonía del palacio. El embarazo de una sirvienta no era por sí mismo una rareza. Lo escandaloso era la especulación sobre quién podía ser el padre, y en esta ocasión, la mirada pública giró como una marea hacia un punto común: la joven asignada al servicio personal del príncipe Enrique. El círculo íntimo de la reina madre fue el primero en hablar de ello. Una carta sin remitente, que refería vagamente el estado visible de una muchacha y su cercanía con el hijo menor del rey, llegó a manos de una dama de compañía. A partir de ahí, el murmullo se multiplicó. No había necesidad de pruebas. Bastaba con la historia que ya se había sembrado tiempo atrás. Y el silencio reciente del propio príncipe no hacía más que avivar la sospecha. Enrique no se enteró de inmediato. Fue uno de sus criados más antiguos, el único que aún le hablaba sin evasivas, quien con expresión grave le informó que el rumor del embarazo ya circulaba entre los consejeros y que la reina madre había hecho llamar a una curandera de confianza para verificar discretamente la situación de ciertas criadas. La advertencia cayó como plomo. Sin más palabras, Enrique salió de su estancia. No pidió permiso, no dio explicaciones. Solo caminó con pasos largos por los corredores aún húmedos de la mañana, ignorando los saludos forzados y las miradas que se desviaban. La tensión se le alojaba en el cuello, en la mandíbula, en las manos apretadas contra el dobladillo de su casaca. La encontró en la despensa exterior, arreglando bandejas que no le correspondían. Amara no lo vio acercarse hasta que su sombra se proyectó sobre la mesa. Entonces levantó la vista, y lo que Enrique vio en sus ojos no fue sorpresa, ni temor, ni alegría. Fue resignación. Una aceptación callada que le rompió algo en el pecho. Ella no dijo nada, pero el silencio de su cuerpo hablaba por ella. La rigidez en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada, como sus dedos temblaban apenas al sostener una cuchara de madera. Enrique no necesitó que lo confirmara. Lo supo. No solo porque lo intuía, sino porque su corazón, ese que había tratado de adormecer durante semanas, se agitaba ahora con un ritmo feroz, como si hubiera despertado a medias de una pesadilla. Se odió por no haber estado, por haber creído que alejarse la protegería, por su estupidez, por su cobardía, por haberse escudado en el deber mientras ella cargaba sola con el peso de lo que ambos habían provocado. Sin decir palabra, dio media vuelta. La audiencia con su padre fue tensa. El rey, ya envejecido, recibía en su cámara privada, con los ojos cansados y las manos cruzadas sobre una manta de terciopelo. Enrique habló con calma, pero sin rodeos. Reconoció que los rumores eran falsos, al menos en voz alta.
y solicitó que cualquier investigación fuera abandonada. Dijo que no permitiría que una criada del palacio fuera humillada públicamente por habladurías. Cuando la reina madre llegó minutos después, con el rostro pétreo y la postura erguida como una muralla, Enrique fue aún más directo. Exigió que no se tomara ninguna represalia contra Amara. Amenazó, sin elevar la voz, con renunciar a todas sus funciones oficiales y abandonar la corte si ella era enviada lejos. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier castigo. Su padre desvió la mirada. La reina madre, en cambio, lo observó fijamente. No gritó. No perdió la compostura. Solo dijo que haría lo necesario para restaurar la armonía del entorno real y proteger la salud de las sirvientas más vulnerables. Enrique supo, en ese instante, que la decisión ya estaba tomada. Esa noche no durmió. Al amanecer, fue al cuarto de servicio, pero Amara ya no estaba. Buscó al encargado de cocina, a los criados del ala norte. Nadie sabía nada, o fingían no saberlo. Finalmente, uno de los lacayos más jóvenes, con los ojos asustados, le confesó que una carroza había salido del palacio antes del amanecer, que llevaba a una criada bajo custodia directa de la casa real, y que el destino no fue revelado. Enrique sintió el frío instalarse bajo la piel. Sin perder más tiempo, llamó a su contacto fuera del palacio, un antiguo servidor que le debía más de un favor. Le entregó unas monedas y una descripción exacta. Una mujer de piel oscura, cabello cubierto, figura delgada, rostro sereno. El criado prometió investigar. Durante 2 días, Enrique no comió. No se presentó en ninguna reunión. Caminaba por el jardín como un fantasma, hasta que la respuesta llegó. Había sido trasladada a un convento en las afueras de Santarém, un lugar conocido por su aislamiento, donde las internas no recibían visitas sin autorización real, donde no se permitía correspondencia, donde se olvidaba a las mujeres. Enrique no vaciló. Se cambió de ropa. Vistió como un criado, pantalones de lana tosca, camisa sencilla, sin insignias. Cubrió su cabello con un gorro oscuro y guardó una daga bajo la bota por si el camino se tornaba peligroso. Partió a caballo esa misma noche, sin escolta, sin anunciarse. Atravesó caminos de barro y pueblos dormidos. La lluvia lo sorprendió a mitad de trayecto, pero no se detuvo. Cabalgó hasta que sus piernas se entumecieron, hasta que los dedos le dolieron de sujetar las riendas. Llegó al convento al amanecer. El lugar era frío, silencioso, rodeado por campos de tierra árida y muros altos. El portón de madera estaba cerrado, pero un golpe seco y una moneda bastaron para que un fraile joven lo dejara pasar. Enrique se presentó como enviado de la corte, encargado de supervisar las condiciones de las criadas enfermas. Le permitieron ver el registro. Buscó su nombre. No lo encontró. Buscó su descripción. Tampoco. Solo había una mujer de tez morena ingresada 2 días antes, asignada a la celda 13 del corredor sur. El corazón le dio un salto contenido. Pidió verla. Lo guiaron hasta el corredor. El aire era húmedo, olía a cera vieja y piedra mojada. Las puertas eran bajas, con celosías de madera que apenas dejaban pasar la luz. El fraile detuvo el paso frente a la celda 13 y abrió con una llave oxidada. Enrique contuvo la respiración. La mujer que estaba sentada junto al catre no era Amara. Enrique cabalgó de regreso a Lisboa con el rostro tenso, el cuerpo endurecido por la fatiga y la garganta cerrada por la impotencia. La celda vacía, el registro falso, el silencio deliberado del convento. Todo apuntaba a lo mismo. Había sido engañado. La desaparición de Amara no había sido una simple medida de protección.
Había sido una estrategia cuidadosamente ejecutada para borrarla de su vida, de su alcance, de cualquier posible reparación. Atravesó los caminos de tierra con la lluvia mansa golpeándole el rostro. No sentía el frío. No sentía el cansancio. Solo una especie de vacío. Como si el mundo que conocía hubiese sido despojado de sentido. Había apostado todo a ese viaje. Su nombre, su seguridad, su lugar en la corte. Y había fracasado, no en encontrarla, sino en impedir que se la llevaran. Al llegar a Lisboa, no regresó al palacio. Cabalgó directamente hacia una propiedad modesta en Sintra, al pie de una colina húmeda, rodeada de pinos y senderos de piedra. Era una casa discreta, de 2 plantas, que usaba en ocasiones para leer en soledad o escapar del protocolo sofocante de la corte. Esta vez no avisó a nadie, no llevó escoltas. Solo pidió a un criado de confianza que le dejara víveres suficientes y que no regresara hasta nueva orden. Y se encerró. Los días pasaron sin distinguirse unos de otros. Enrique despertaba al amanecer sin haber dormido del todo. Se vestía sin cuidado, comía por obligación y pasaba horas frente al ventanal que daba al bosque, viendo cómo las ramas se mecían con la brisa húmeda de la montaña. No tocaba la correspondencia. No respondía a los avisos del palacio. No leía los comunicados del consejo. Había dejado de ser príncipe. Era solo un hombre derrotado. Comenzó a escribir. No con intención de enviar esas palabras, no con la esperanza de que alguien las leyera, pero necesitaba vaciar lo que no podía contener. Tomó una libreta encuadernada en cuero y escribió la primera línea con mano temblorosa. No sé cuándo comenzó a doler. A partir de ahí las palabras salieron sin pausa. Narró todo. Desde el momento en que la vio entre la multitud del puerto hasta la última noche en la biblioteca. Describió sus gestos, el tono de su voz, el aroma de su piel mojada por la lluvia. Cada página era una herida. Cada palabra, una confesión. Escribía por las noches, cuando el silencio se volvía más insoportable. Cuando los recuerdos regresaban como fantasmas, instalándose junto al fuego sin permiso. A veces se quedaba dormido con la pluma en la mano, la cabeza inclinada sobre el cuaderno. Al despertar, leía lo escrito con los ojos ardiendo, y volvía a empezar. La flor que había guardado el día que la tocó, seguía en el bolsillo interior de su capa. Marchita, pero entera. No podía desprenderse de ella. La sacaba a veces y la dejaba sobre la mesa, como si su presencia pudiera protegerlo de la desesperanza. Mientras tanto, a muchas leguas de distancia, Amara vivía su propio encierro. La finca era amplia, rodeada por campos de cultivo dormidos y árboles bajos. Las paredes blancas, el tejado inclinado, los ventanales altos. Desde fuera, podría parecer un lugar tranquilo, incluso hermoso, pero para ella era otra forma de prisión, una más pulida, más silenciosa, pero prisión al fin. La dueña de la finca, una viuda de noble cuna leal a la reina madre, no le dirigía la palabra más allá de lo necesario. Sus instrucciones eran claras: reposo, rutina, discreción. No se le permitía escribir cartas ni recibir visitas. Ni siquiera sabía en qué punto exacto del reino estaba. Solo podía salir al jardín durante media hora por las mañanas, siempre acompañada por una criada. Era una existencia vacía, sostenida apenas por el instinto de preservar lo único que llevaba consigo: la vida que crecía en su vientre. El embarazo avanzaba en silencio. Amara lo vivía como un secreto, como una carga que no podía compartir. Por las noches, cuando todo dormía,
Colocaba las manos sobre su abdomen aún discreto, buscando alguna señal. Y una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana, sintió el primer movimiento. Un leve cosquilleo, un aleteo desde dentro. No lloró, pero el corazón le palpitó con una fuerza que la hizo inclinarse sobre sí misma. No estaba vencida. No del todo. Cada día despertaba con el mismo pensamiento. Él no sabe. Y ese pensamiento, aunque cruel, le daba fuerza. Enrique no sabía. No podía saber. No había forma de que supiera. Porque si lo supiera, si supiera dónde estaba, si supiera lo que llevaba dentro, entonces ya estaría aquí. Una única figura en esa casa comenzó a volverse cercana. Una criada joven de rostro dulce y modales humildes. No era habladora, no hacía preguntas, pero con el paso de los días comenzó a sonreírle al pasar, a dejarle pan fresco en la bandeja, a ponerle una flor sobre la mesa sin que nadie lo viera. Amara, al principio, desconfió, pero luego entendió que aquella muchacha era su único vínculo con el mundo más allá de esas paredes. Una noche, mientras Amara peinaba su cabello en silencio, la joven criada tocó a la puerta y entró con pasos cautelosos. Traía algo escondido bajo el delantal. Lo sacó solo cuando estuvo segura de que nadie las observaba. Era un papel doblado con cuidado. Amara lo tomó entre los dedos, incrédula. La criada se acercó, y en voz baja le explicó que había interceptado la carta hacía 2 días. Una mujer desconocida, posiblemente una mensajera del palacio, había intentado dejarla en la casa principal, pero la viuda la rechazó sin abrir el mensaje. La criada, movida por un impulso que no supo explicar, esperó hasta que cayó la noche y revisó la basura. Allí encontró la carta, pero no sabía si era la única, ni si había otras antes, o si alguien más ya la había leído. La tinta estaba algo corrida por la humedad. El nombre del remitente no estaba, pero Amara reconoció la letra. Antes de que pudiera abrirla, escucharon pasos acercándose por el pasillo. La criada corrió hacia la puerta, la cerró sin hacer ruido y susurró una advertencia. No podía asegurar que esa carta fuera la única. El papel doblado permaneció escondido bajo la madera floja del piso durante 2 noches más. Amara no se atrevía a leerlo mientras la casa dormía. No por temor a su contenido, sino por el peso que ya sentía crecer en su pecho. Acariciaba con los dedos la textura áspera del borde, como si con eso pudiera adivinar las palabras que aguardaban dentro. No era la tinta lo que temía, era la esperanza. Después de tantos días en silencio, después de tantas noches imaginando su voz, la posibilidad de que aún la buscara era demasiado feroz para abrirse sin cautela. Cuando por fin desplegó el papel, lo hizo despacio, con los ojos bajos, como si temiera profanar algo sagrado. No había fecha, no había encabezado. Solo palabras sencillas, escritas con una letra que conocía mejor que la suya propia. Frases breves, directas, cargadas de una ternura tan pura que le temblaron las manos. Enrique no pedía perdón, no ofrecía explicaciones. Decía que no había un solo día que no pensara en ella, que no supiera, con una certeza absoluta, que había sido cobarde, que había permitido que el miedo hablara por él cuando su corazón gritaba otra cosa. Y luego, una línea que la hizo respirar con un gemido contenido. Si estás viva, si aún me llevas en ti, escríbeme. No necesito más que saberlo. Amara apoyó la frente contra la mesa y lloró. No como quien sufre. Lloró como quien, por fin, se permite sentir. La criada esperó junto a la puerta,
y cuando la vio regresar con los ojos rojos pero la espalda erguida, no preguntó nada. Solo asintió, y juntas escribieron una respuesta corta, sin adornos. Una línea para decir que estaba viva. Otra para decir que había dado a luz a un niño sano. Y una última para decir que, pese a todo, su recuerdo aún vivía en su corazón, intacto. La nota fue doblada en 4, cosida discretamente entre el forro de un pañuelo y entregada a un comerciante que, según la criada, viajaba a Lisboa en 2 días. No sabían si llegaría, pero ya no importaba. Amara había hablado. Aunque fuera en voz baja, desde el rincón de un mundo que la había querido desaparecer. En Lisboa, Enrique pasaba los días cada vez más cerca de la resignación, pero cada vez menos dispuesto a aceptarla. Había dejado de escribir. Su cuaderno yacía cerrado sobre el escritorio. La flor seca seguía en su lugar, aunque ahora cubierta por una capa de polvo. Comía poco. Dormía peor. Leía con el cuerpo presente, pero la mente ausente. Hasta que uno de sus contactos lo buscó con sigilo al anochecer. Llevaba una pequeña bolsa colgando del hombro y, en ella, el pañuelo que escondía la respuesta. Enrique no habló mientras lo desenvolvía. El corazón le martillaba las costillas. Al leerla, no se quebró en llanto ni se desplomó. Solo cerró los ojos. Una vez. Larga. Como si volviera a nacer después de estar sumergido por semanas. La carta no contenía súplicas. No le reclamaba nada. Pero cada palabra era como una mano que lo tomaba del pecho y lo traía de regreso. Ella estaba viva. Había tenido a su hijo. Y lo más imposible, aún lo guardaba dentro de sí. No hubo más dudas. Llamó a su criado de confianza y con voz serena pero firme, le ordenó organizar una reunión. Nada en el palacio. Ningún lugar conocido. Solo un sitio neutral, fuera de las rutas oficiales. El criado propuso un monasterio pequeño, a media jornada de la finca. Un lugar sin registros, donde las puertas se abrían al viajero que no hacía demasiadas preguntas. Enrique aceptó sin vacilación. Amara fue informada por la criada 2 noches después. La viuda no lo supo. Dijeron que irían al mercado del pueblo cercano para comprar hilos y mantas. Amara tomó entre sus brazos al niño, ya con los ojos abiertos y las manos agitadas como mariposas inquietas, y subió al carruaje sin mirar atrás. El monasterio era sencillo, de muros blancos y vitrales pequeños. Lo rodeaban pinos viejos y una brisa que olía a tierra mojada. Enrique llegó primero, vestido con sencillez, sin el anillo de la casa real ni escoltas. Caminaba como un hombre dispuesto a ser herido. La vio descender del carruaje con el niño envuelto en una manta azul. No dio un solo paso hasta que ella cruzó el umbral. No hubo necesidad de palabras. Amara se detuvo frente a él. Lo miró. Había en sus ojos algo nuevo, una calma templada por el dolor, una fortaleza que no era orgullo, sino entereza. Enrique bajó la mirada al niño. El mundo se le borró alrededor. Se arrodilló con lentitud, sin soltar una sola palabra, y extendió las manos. Amara se lo entregó sin ceremonia. El niño se movió entre sus brazos como si lo reconociera. Enrique sintió el calor del pequeño cuerpo contra el pecho, y algo en él se rompió en silencio. No lloró, pero sus labios temblaron. Le tomó la mano diminuta, y al sentir la presión débil de los dedos del niño, fue como si sostuviera todo el destino en una caricia. No hablaron mucho. Dijeron lo suficiente. Ella le preguntó si lo habían obligado a venir. Él negó con la cabeza, y sus ojos dijeron más que cualquier discurso. Le prometió que no permitiría que su hijo viviera oculto, que no se esconderían más.
que su lealtad ya no le pertenecía a ningún palacio. Ella no le pidió garantías, no le pidió explicaciones, solo lo miró. Y en esa mirada había algo que no existía antes: fe. Fe en él. Fe en lo que aún podían construir. Cuando Amara se marchó esa tarde, con el niño de nuevo en brazos, Enrique la vio alejarse sin moverse. No necesitaba seguirla. Sabía que volverían a encontrarse. 3 días después, de regreso en Lisboa, al entrar a su estancia en el ala norte, encontró una carta con el sello oficial del Consejo de la Corona. Había sido convocado para comparecer públicamente por conducta impropia. La mañana en que Enrique compareció ante el Consejo de la Corona, Lisboa amaneció cubierta por una niebla espesa que no terminaba de disiparse. El aire olía a humedad antigua, como si las piedras del palacio recordaran demasiado bien otras batallas libradas en sus pasillos. No había trompetas ni avisos ceremoniales, tampoco alfombra extendida, solo el sonido de sus pasos resonando por las galerías desiertas, ajenos al bullicio contenido del interior de la sala del consejo. Vestía de manera sobria. Una casaca de lino oscuro, sin bordados, sin faja, sin insignias. Llevaba las botas gastadas del viaje reciente y ninguna joya salvo un anillo de sello liso que no pertenecía a la corona. No había escoltas. No había mensajeros que anunciaran su llegada. Enrique empujó las puertas dobles con ambas manos y cruzó el umbral sin mirar hacia los costados. La sala estaba llena. A ambos lados de la larga mesa de roble se alineaban los miembros del consejo, altos funcionarios reales, duques, marqueses, obispos, el patriarca de Lisboa. Más allá, sentados en las bancas laterales, se encontraban los nobles de mayor rango y algunos observadores invitados por el rey. Aunque la reina madre no estaba presente, su ausencia tenía un peso que flotaba sobre la sala como un velo helado. Nadie sonreía, nadie se movía. Todos observaban al príncipe con una mezcla de curiosidad, juicio y ansiedad. Enrique avanzó hasta el centro, donde lo esperaba la silla vacía reservada para él. No la ocupó. Permaneció de pie, las manos relajadas a los costados del cuerpo, la mirada firme. El gran canciller fue el primero en hablar. La voz, aunque respetuosa, no escondía el filo detrás del protocolo. Su Alteza ha sido convocado para esclarecer rumores que afectan la honra de la Casa Real y comprometen la estabilidad moral de la corte. Enrique no interrumpió. Esperó. El canciller prosiguió con una lista breve pero directa de los informes recibidos. La carta anónima, las visitas fuera de protocolo, la desaparición de la criada asignada a su servicio, el nacimiento de un niño en circunstancias no aclaradas. A cada palabra, el murmullo entre los asistentes crecía. Algunos fingían escándalo. Otros contenían su alivio, por fin algo tangible sobre lo cual debatir. Entonces Enrique habló. No elevó la voz, pero el silencio fue inmediato. No hay necesidad de informes, dijo. Es cierto. La mujer de la que se habla se llama Amara. No es noble. No fue escogida para agradar a nadie más que a mí. El niño que ha nacido es mío. Un sacerdote se persignó. Una dama de rostro enjuto apretó los labios. Un marqués de edad avanzada se inclinó hacia su compañero y murmuró algo con desaprobación. Enrique no los miró. No apartó los ojos del canciller. No voy a defenderme. No estoy aquí para justificar lo que siento. Estoy aquí porque me cansé de mentir. El obispo alzó una ceja. El duque de Vila-real, uno de los más conservadores, carraspeó. Pero nadie habló. Enrique continuó. Desde que nací, se me enseñó a hablar con cautela, a amar en secreto, a obedecer antes de pensar.
He cumplido con todo lo que se me ha pedido. Me han asignado funciones sin peso, me han vestido para apariencias y me han guardado como pieza de repuesto en caso de que el heredero enfermara. Acepté ese papel sin rebelarme. Pero hoy, por primera vez, quiero hablar como hombre, no como príncipe. Un murmullo se deslizó por la sala. Algunos rostros se endurecieron, otros se ablandaron, apenas. Enrique los recorrió con la mirada, uno a uno, sin miedo. Ese niño, continuó, no nació para ser un secreto. No será tratado como una mancha. Lleva mi sangre, y eso basta, para que lleve también mi nombre. ¿Está solicitando que sea reconocido como heredero? Interrumpió el canciller, con tono firme. No. La respuesta fue inmediata, serena. No deseo el trono. No lo ambiciono. No es un lugar que haya buscado nunca. No reclamo derechos sucesorios para él. Solo pido que se le reconozca como lo que es, mi hijo, y que se le permita crecer con dignidad, fuera del palacio, si así lo prefieren, pero con mi apellido, con mi cuidado, con libertad. La palabra libertad pareció golpear una fibra incómoda en varios de los presentes. Uno de los nobles más jóvenes, el conde de Oliveira, cruzó los brazos y murmuró: ¿y si mañana el niño crece y decide reclamar más? Enrique lo miró directo a los ojos. Entonces tendrán que responderle ustedes. El silencio se extendió como un sudario. No hubo discursos elocuentes. Enrique no apeló al romanticismo ni a la indulgencia. No citó leyes ni viejas costumbres. Habló de su hijo. De una mujer que había sido separada a la fuerza, aislada sin razón más que el miedo a la mezcla, al escándalo, al amor que no podía ser controlado. No dijo que Amara era distinta. No hizo concesiones para edulcorar lo inaceptable. Dijo que la amaba, que la respetaba, que no necesitaba permiso para hacerlo. Los rostros frente a él cambiaron. Algunos se tensaron con furia contenida. Otros mostraron, muy a pesar de ellos, algo que se parecía al respeto. No hacia su rebeldía, sino hacia su convicción. Por primera vez, veían en él no al hijo del rey, sino a un hombre que ya no temía ser visto. La deliberación duró menos de una hora. El acuerdo fue simple, casi brusco. El niño sería reconocido como hijo ilegítimo del príncipe Enrique de Braganza. No tendría derechos dinásticos ni lugar en la línea de sucesión, pero podría portar su apellido y vivir fuera del palacio con todos los beneficios de su linaje. Una propiedad sería otorgada a su madre, donde podrían residir bajo discreta vigilancia, pero sin interferencia directa de la corte. El príncipe, por su parte, conservaría su título, pero se le exigiría distancia de los asuntos políticos por tiempo indefinido. Enrique aceptó todo sin titubear. Cuando salió de la sala, el sol había conseguido finalmente abrirse paso entre la niebla. La luz tocaba los pilares de piedra y las baldosas del suelo con un resplandor suave. No había aplausos. No había vítores. Pero tampoco había cadenas. Y en su pecho, por primera vez, sintió la certeza de haber ganado algo real. La finca en Cascais no tenía mármoles ni columnas doradas. Sus muros eran de cal blanca y tejas rojizas, cubiertos en algunas partes por bugambilias indomables que trepaban sin permiso por las paredes. El sonido del mar llegaba como un susurro constante, nunca violento, acariciando el aire con un ritmo que marcaba las horas mejor que cualquier reloj. Allí, donde la brisa olía a sal y a naranjo, la vida se había convertido en algo inesperadamente precioso. Tranquila. Enrique caminaba descalzo sobre la tierra tibia, con los pantalones remangados hasta las pantorrillas, sosteniendo una canasta de limones recién recogidos. Lo acompañaba el sonido de las risas de su hijo, Gabriel,
que jugaba descalzo entre las hileras de árboles frutales, persiguiendo a un gato perezoso que no parecía tomarse la persecución muy en serio. El niño, de mejillas redondas y ojos curiosos, tenía el cabello rizado como su madre y la expresión inquisitiva de su padre. Sus pasos eran torpes, aún aprendiendo a correr sin caerse, pero su alegría llenaba el campo con una energía que ningún título nobiliario habría podido igualar. A unos metros, sentada en un banco de madera bajo la sombra moteada de un naranjo, Amara bordaba con la espalda recta y la mirada serena. Sus dedos se movían con precisión, pero sin prisa. Llevaba un vestido sencillo, de algodón claro, con las mangas arremangadas y un pañuelo recogiendo su cabello. Su silueta estaba bañada por la luz dorada del atardecer, y el vaivén de su aguja parecía acompasarse con el canto lejano de las gaviotas. Enrique se detuvo un momento a observarla. Todavía, después de todo lo vivido, se sorprendía al verla así, libre. Había pasado tanto tiempo contemplándola desde la distancia, en la penumbra de los pasillos, entre estanterías de libros, con la tensión constante del descubrimiento, que ahora, al verla reír sin miedo, tocar el rostro de su hijo sin mirar por encima del hombro, caminar sin que nadie le dijera cómo o por dónde, sentía que el corazón le latía con una gratitud feroz. La finca no era grande, pero les pertenecía. El rey, presionado por el consejo y los oídos atentos del pueblo, había otorgado la propiedad como una solución intermedia entre el escándalo y el olvido. Para la corte, aquello era una concesión. Para ellos, era el principio de algo limpio. Enrique había renunciado oficialmente a toda función política. Había firmado documentos en los que declaraba su desinterés por el trono y por los asuntos de Estado. Muchos lo consideraron un exilio elegante. A él no le importaba. Su reino era ahora ese pedazo de tierra junto al mar, donde cada decisión se tomaba con libertad y cada día era un acto de voluntad propia. Dedicaba sus mañanas a la finca. Había aprendido a trabajar con la tierra, a conocer los ciclos de la cosecha, a dialogar con pescadores y jornaleros. Había algo profundamente honesto en el cansancio físico, en la satisfacción de ver los resultados de su esfuerzo directo. Ya no era servido, ahora servía. Y en eso había encontrado una forma inesperada de redención. Por las tardes enseñaba a Gabriel a leer, aunque el niño aún prefería mordisquear las esquinas de los libros que reconocer las letras. También comenzó a recibir en su casa a otros niños, mestizos, hijos de antiguos sirvientes o de madres rechazadas por la ciudad. Y junto con Amara, fundaron un pequeño salón de estudio improvisado bajo una galería techada. Algunos días eran más difíciles que otros, pero cuando al fin uno de los niños lograba escribir su nombre sin ayuda, Enrique sentía que estaba cumpliendo una misión más grande que cualquiera que le habrían asignado en palacio. Amara había recuperado su voz. No solo hablaba más, sino que sus palabras tenían una firmeza nueva. Participaba en las decisiones del hogar, organizaba los horarios de los niños, mantenía un cuaderno donde anotaba ideas, versos, pensamientos. La finca se había llenado de su energía discreta, y los visitantes, pocos, siempre discretos, sabían que si bien era el príncipe quien cargaba con el apellido, era Amara quien sostenía el alma del lugar. A veces, Enrique se despertaba en la madrugada y la encontraba en el corredor, meciendo a Gabriel, cantándole en voz baja una canción que no era portuguesa. No preguntaba por su origen, solo la escuchaba. Esas canciones, con palabras que no entendía del todo, eran como puentes invisibles hacia un mundo que ella le permitía conocer poco a poco, sin prisa. No necesitaban más. No hablaban del pasado con amargura, tampoco del futuro con ansiedad.
habían dejado de medir su amor en promesas. Lo medían en los pequeños gestos. Una taza de té servida sin ser pedida, una manta doblada al pie de la cama, una carta sin firmar dejada entre las páginas de un libro. El deseo no se había extinguido, pero había mutado. Era más profundo, más callado, más inquebrantable. La finca, con el tiempo, se convirtió también en un refugio para otros. Algunos sirvientes liberados, sin familia ni hogar, llegaron con la esperanza de un trabajo justo y una vida sin miedo. Enrique y Amara los recibían con las puertas abiertas. Les ofrecían no caridad, sino pertenencia. Cada nuevo rostro traía consigo una historia, y cada historia se convertía en parte del tejido invisible de aquella nueva comunidad. No era un palacio, pero era un hogar. La historia de Enrique y Amara no aparecía en los libros oficiales. Los documentos reales hablaban de una retirada voluntaria y de una reubicación discreta. Ningún decreto mencionaba el nombre de Gabriel, ningún retrato oficial incluía el rostro de Amara. Pero en los caminos de tierra que llevaban a Cascais, entre pescadores y campesinos, en los mercados y en las tabernas donde se compartían historias al anochecer, su nombre comenzaba a decirse con respeto. El príncipe que eligió el amor por encima del linaje. El hijo del rey que renunció al poder para criar a su hijo con las propias manos. La mujer esclava que no se quebró, que no imploró, que simplemente existió con tanta dignidad que terminó por desarmar los muros más antiguos del reino. Al caer la tarde, Enrique regresó del campo con las manos manchadas de tierra y la camisa empapada de sudor. Gabriel dormía sobre una manta extendida bajo el árbol, y Amara cerraba el costurero con un suspiro satisfecho. Enrique se inclinó para besar la frente del niño, y luego se sentó junto a ella, en el banco de siempre. No dijeron nada. El viento traía perfume de sal, y los últimos rayos del sol pintaban el cielo con tonos dorados y rosados. Enrique le rodeó los hombros con un brazo, y ella apoyó la cabeza en su pecho. En ese silencio compartido, en ese instante suspendido, Enrique comprendió que había ganado todo lo que un hombre puede desear en una vida. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.